Bienvenidos al taller sobre metodologías de la investigación en ciencias sociales, el cual fue creado e impartido por Alejandro Félix Vázquez Mendoza, por parte de Pilares Ochinagua. El taller tiene como objetivo el aprender los fundamentos y habilidades necesarias en una investigación en las ciencias sociales. En este sentido, se menciona que existen dos tradiciones opuestas, una desde la vertiente cuantitativa y otra, en la vertiente cualitativa. La primera se enfoca a la explicación de los fenómenos y la segunda, en comprenderlos. Sin embargo, existen fenómenos que requieren tener un abordaje más complejo y complementado. Nos referimos a la de la investigación mixta. Esta es la sesión 14, llamado Métodos para construir y organizar el marco teórico. El desarrollo de la perspectiva teórica es la etapa en la cual se sustenta teóricamente nuestro estudio. Esto conlleva a realizar un proceso y un producto. Parte del proceso consiste en profundizar, recopilar y analizar el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con el planteamiento del problema. En sesiones anteriores, abordamos las estrategias para extraer y recopilar la información de las referencias. Ahora, podremos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información recopilada, pero antes preguntémonos, ¿qué métodos existe para construir un marco teórico? ¿Cuántas referencias debemos usar para la elaboración del marco teórico? ¿Qué tan extenso debe ser nuestro marco teórico? ¿Cómo comprobamos que tenemos la información necesaria para nuestro marco teórico? Muy bien, lo primero que debemos realizar para la elaboración de nuestro marco teórico es ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. Podemos emplear diferentes criterios lógicos. Algunas veces se ordena cronológicamente, otras, por subtemas. También las podemos ordenar por teorías o por disciplinas, entre muchas otras. Por ejemplo, si utilizamos fichas o documentos en archivos y carpetas para recopilar la información, ya sea en nuestra computadora o dispositivo móvil, es el momento de ordenar según el criterio que se hayamos definido. De hecho, hay quien trabaja siguiendo un método propio de organización. En definitiva, lo que importa es que resulte eficaz. En este sentido, Hernández Sampieri y Méndez, año 2009, y Creswell, año 2013, nos recomiendan el método de mapeo, es decir, elaborar primero un mapa, para que logremos organizar y elaborar el marco teórico. Además, Roberto Hernández Sampieri ha sugerido siempre otro, por índices, es decir, se estructura todo a partir de un índice general. A continuación, profundizaremos estos dos métodos y realizaremos un vistazo en algunos ejemplos. Este método implica elaborar un mapa conceptual y, con base en este, profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura dependen de que seleccionemos los términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado. Lo explicaremos con un ejemplo. Ejemplo. El clima organizacional. El siguiente es un ejemplo de mapa de la literatura, de un estudio cuyo objetivo esencial era validar una escala para medir el clima organizacional en el contexto laboral mexicano, de Hernández Sampieri, en el año 2005. Referencia. El clima organizacional es el conjunto de percepciones de los individuos respecto de su medio interno de trabajo, Hernández Sampieri, 2005. La revisión de la literatura se centró en estudios que incluyeran definiciones y modelos del clima organizacional, sus causas y efectos, así como instrumentos que lo midieran, por lo que se debió recurrir a investigaciones que consideraran sus componentes, dimensiones o variables. Las palabras clave de búsqueda fueron 1. Clima organizacional, y obviamente en inglés, Organizational Climate se utilizó debido a que representa el área central del estudio. 2. Medición, measurement en función de que se pretende validar un instrumento de medición. 3. Definiciones, definitions porque se requerían definiciones del concepto. 4. Dimensiones y factores, dimensions y factors se buscaba considerar las dimensiones concebidas como parte del clima organizacional. 5. Modelos, models para encontrar esquemas empíricos sobre sus causas y efectos. 6. Posteriormente, se incluyeron variables relacionadas con el clima organizacional como organizational culture, cultura organizacional, y work involvement, compromiso con el trabajo, para ver sus diferencias con el concepto de interés. Sin embargo, se excluyen, en el ejemplo con el propósito de no extenderlo.
Tales palabras dieron frutos en la búsqueda de referencias a través de las distintas bases de datos. Las que se consultaron fueron las siguientes: Wiley, Sage Journals, Latindex, Eric y Avi /Inform. Por tanto, el mapa inicial de conceptos resultó con una estructura que está fundamentada en los conceptos clave, y fue la siguiente. Muestra de un mapa de la literatura con el ejemplo del clima organizacional. Clima organizacional. Los conceptos clave del mapa permanecen o se desglosan en subtemas, según lo indique la literatura esencial que revisemos, serán temas en la perspectiva o marco teórico. El mapa va desplegándose en subtemas, como puedes apreciar en esta figura mapa de la literatura desplegado en temas y subtemas. Clima organizacional. Se colocan los autores principales en el mapa, como se observa en la siguiente figura. Mapa de la literatura con autores. Clima organizacional. Entonces estructuramos el marco teórico con base en los 4 temas, o apartados 1. Definiciones, características y enfoques del clima organizacional. 2. Dimensiones del clima organizacional. 3. Modelos del clima organizacional. 4. Medición del clima organizacional. 5. Conclusiones al marco teórico. Cada tema se despliega en subtemas, por ejemplo, 1. Definiciones, características y enfoques del clima organizacional. 1.1. Definiciones fundamentales. 1.2. Características organizacionales o percepciones, dicotomía del clima, objetivo o subjetivo. 2.2.1. Concepción del clima como la medida múltiple de los atributos organizacionales, visión objetiva. 1.2.2. El clima como la medida perceptiva de los atributos individuales. 1.2.3. El clima como la medida perceptiva de los atributos organizacionales. 1.3. Clima individual, grupal o colectivo. 1.4. El clima y otras variables organizacionales, similitudes y diferencias. De este modo, se coloca el contenido de las referencias en cada apartado, en los que corresponda. Debe señalarse que estas fueron obtenidas fundamentalmente de revistas como Journal of Organizational Behavior, Human Resource Management, Journal of Management, Human Resource Development Quarterly, Academy of Management Review, European Journal of Work and Organizational Psychology, Contaduría y Administración, Investigación Administrativa y otras, además de libros. Para saber qué revistas son importantes, se considera el factor de impacto, PHI, Impact Factor, que es un indicador bibliométrico elaborado por el Institute for Scientific Information, ISI, de Estados Unidos, el cual se publica en el Journal Citation Reports, JCR, donde se recopilan las revistas por orden alfabético y materias. A cada revista se le adjudica un número, PHI, que se calcula dividiendo la suma de las citas hechas a esa revista durante un año, digamos 2021, de artículos publicados los 2 años previos, 2020 y 2019, entre el número total de artículos publicados por dicha revista en esos 2 años anteriores. Con este indicador se pretende medir el grado de difusión o impacto y, por tanto, de prestigio que tiene dicha publicación, aunque también es posible calcular el PHI de un autor o institución. Desde luego, los autores cambian con el tiempo. Método por índices para construir el marco teórico, vertebrado a partir de un índice general. La experiencia demuestra que otra manera rápida y eficaz de construir un marco teórico consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo de este, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Luego, se coloca la información de las referencias en el lugar correspondiente dentro del esquema. A esta operación puede denominársele vertebrar el marco o perspectiva teórica, es decir, generar la columna vertebral de esta. Por otra parte, es importante insistir en que el marco teórico no es un tratado de todo aquello que tenga relación con el tema global o general de la investigación, sino que se debe limitar a los antecedentes del planteamiento específico del estudio.
Si este se refiere a los efectos secundarios de un tipo de medicamento concreto en adultos de cierto perfil, la literatura que se revise y se incluya deberá tener relación con el tema en particular. No sería práctico incluir apartados como la historia de los medicamentos, los efectos de los medicamentos en general, las reacciones secundarias de los medicamentos en bebés, por mencionar algunos ejemplos de conceptos generales. El proceso de vertebrar el marco teórico en un índice puede representarse con el siguiente de la siguiente manera: proceso de vertebración del índice del marco teórico y ubicación de referencias. Como puedes observar, las referencias se ubican donde les corresponde, a veces es en un subtema o subapartado, a veces en 2, en 3 o más. De esta forma se completan los apartados, temas y subtemas, con contenidos extraídos de las referencias pertinentes para cada uno de ellos, aunque primero se estructura el índice, la columna vertebral. A continuación, se muestra un ejemplo. Ejemplo de un índice vertebrado. Si se plantea una investigación para determinar los factores que inciden en el voto de las elecciones municipales en Bolivia, después de revisar la literatura, se encontraron diversos factores que repercuten en el voto. 1. Imagen del candidato. 2. Imagen del partido o fuerza política que apoya al candidato. 3. Estructura partidista. 4. Mercadotecnia partidista. 5. Mercadotecnia electoral. 6. Acción electoral. Entonces estos serían los temas, y cada uno se despliega en subtemas y así sucesivamente, de modo que el índice queda como se muestra a continuación: factores que inciden en el voto de las elecciones municipales, el caso de Bolivia. 1. Imagen del candidato. 1.1. Antecedentes del candidato y noticias de el que los votantes conocen. 1.2. Atribuciones respecto al candidato, honestidad percibida, experiencia, capacidad para gobernar, liderazgo atribuido, carisma, simpatía, inteligencia y otras. 1.3. Percepción de la familia del candidato y la vinculación del candidato con ella. 1.4. Credibilidad del candidato. 1.5. Presencia física del candidato. 2. Imagen del partido o fuerza política que apoya al candidato. 2.1. Antecedentes del partido político y conocimiento que tienen los votantes de este. 2.2. Atribuciones sobre el partido, honestidad de los gobernantes emanados del partido, resultados demostrados de sus gobiernos, experiencia de gobierno. 2.3. Identificación con el partido político. 2.4. Credibilidad del partido político. 3. Estructura partidista. 3.1. Número de afiliados. 3.2. Cobertura en elecciones. 3.3. Lealtad partidista. 3.4. Organización del partido. 3.5. Productividad de la estructura. 4. Mercadotecnia partidista. 4.1. Inversión en publicidad y propaganda institucional permanente. 4.2. Inversión en publicidad y propaganda de los gobiernos municipales emanados del partido. 5. Mercadotecnia electoral. 5.1. Inversión en publicidad y propaganda en medios de comunicación colectiva durante las campañas políticas. 5.2. Inversión en mercadotecnia directa durante las campañas. 6. Acción electoral. 6.1. Discursos del candidato, eventos y mítines. 6.2. Promoción directa del voto. Al terminar este índice, vemos si está completo, si le faltan apartados o le sobran para afinarlos. Posteriormente, se buscan referencias pertinentes para el desarrollo del marco teórico. Ahora se integran las referencias donde les corresponde. Sin embargo, si vemos que el estudio puede ser muy extenso, como el ejemplo, está presente una gran cantidad de variables, se puede tomar la decisión de especificar más y acotar el problema de investigación. Podemos centrarnos únicamente en los factores de imagen de los candidatos que inciden en el voto. En el método por vertebración hay una jerarquía entre apartados generales y específicos, o subapartados. Para elaborar cada apartado y sus secciones, se pasa de los primeros a los segundos, pero también puede hacerse en sentido contrario, de los subapartados a los apartados generales, una especie de vertebración inversa, aunque es menos común. Por ejemplo, si estamos pensando en un estudio para determinar los problemas de aprendizaje de los estudiantes de medicina en un contexto específico, la vertebración puede iniciarse en los apartados generales o de manera contraria,
en los apartados específicos o subapartados. Vertebración del marco teórico, de lo general a lo particular y en sentido inverso. Se va del tema general a los subtemas particulares, vertebración. Se va de los subtemas particulares a los generales, vertebración inversa. ¿Cuántas referencias deben usarse para el marco teórico? Esto depende del planteamiento del problema, el tipo de informe que estemos elaborando y el área en que nos situemos, además del presupuesto. Por tanto, no hay una respuesta exacta ni mucho menos. Sin embargo, algunos autores sugieren un mínimo de 30 referencias para una tesis de pregrado o maestría y también cuando estés elaborando artículos para publicar en revistas académicas. Hernández Sampieri, año 2008, analizaron varias tesis y disertaciones, así como artículos de revistas académicas en Estados Unidos y México, consultaron a varios profesores iberoamericanos y encontraron parámetros como los siguientes. En una investigación en licenciatura para una materia o asignatura, el número puede variar entre 15 y 25. En una tesina entre 20 y 30, en una tesis de licenciatura entre 25 y 35, en una tesis de maestría entre 30 y 40, en un artículo para una revista científica, entre 40 y 60. En una disertación doctoral, el número se incrementa entre 60 y 120, no son de ninguna manera estándares, pero resultan en la mayoría de los casos. Sin embargo, deben ser referencias directamente vinculadas con el planteamiento del problema, es decir, se excluyen las fuentes primarias que mencionan indirectamente o de forma periférica el planteamiento, las que no recolectan datos o no se fundamentan en estos, que son simples opiniones de un individuo, y también las que resultan de trabajos escolares no publicados o no avalados por una institución. ¿Qué tan extenso debe ser mi marco teórico? Esta también es una pregunta difícil de responder, y muy compleja, porque son múltiples los factores que determinan la extensión de un marco teórico. Sin embargo, comentaremos el punto de vista de algunos autores relevantes. Creswell, año 2013 y 2005, recomienda que el marco teórico de propuestas de tesis, licenciatura y maestría puede que oscile entre 8 y 15 cuartillas estándares, en artículos para revistas científicas, de 6 a 12, en tesis de licenciatura y maestría, de 20 a 40, y en disertaciones doctorales, de 40 a 50. Una tendencia es que el marco teórico sea breve y concreto, pero sustancial, es decir, con referencias sobre el planteamiento del problema. Sabin Baden y Major, año 2013, consideran una extensión aproximada de 10.000 palabras y desarrollar entre 4 o 5 apartados fundamentales. ¿He realizado una revisión adecuada de la literatura? En ocasiones, puede surgirte la duda sobre si se realizaste o no una revisión correcta de la literatura y una buena selección de referencias para integrarlas en el marco o perspectiva teórica. Para prevenir esta situación, conviene aplicar los siguientes criterios en forma de preguntas. Cuando respondamos sí a todos, estaremos seguros de que, al menos, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y nadie que lo hubiera intentado podría haber obtenido un resultado mejor. Los criterios serían los siguientes: acudimos a un par de bancos de datos, ya sea de consulta manual o por computadora, y pedimos referencias por lo menos de 5 años atrás. Indagamos en directorios, motores de búsqueda y espacios en Internet, por lo menos 3. Revisamos como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. Las consultamos de 5 años atrás a la fecha. Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés. Localizamos libros sobre el tema en al menos 2 buenas bibliotecas físicas o virtuales. Consultamos con más de una persona que sepa algo del tema. Sí, aparentemente, no descubrimos referencias en bancos de datos, bibliotecas, hemerotecas, videotecas y filmotecas. Contactamos a alguna asociación científica del área en la cual se encuentra enmarcado el problema de investigación. Además, cuando hay teorías o generalizaciones empíricas sobre un tema, cabría agregar las siguientes preguntas con fines de autoevaluación: ¿quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio? ¿Qué aspectos y variables se han investigado? ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro? Mertens,
Año 2010, por otra parte, añade otras interrogantes, tenemos claro el panorama del conocimiento actual respecto de nuestro planteamiento. Sabemos cómo se ha conceptualizado nuestro planteamiento. Generamos un análisis crítico de la literatura disponible, reconocimos fortalezas y debilidades de la investigación previa. La literatura revisada se encuentra libre de juicios, intereses, presiones políticas e institucionales. El marco teórico establece que nuestro estudio es necesario o importante. En el marco o perspectiva teórica queda claro cómo se vincula la investigación previa con nuestro estudio. Con estas sugerencias de autoevaluación, podemos dar por concluido nuestra sesión de hoy. Ahora que revisamos algunas estrategias para estructurar nuestro marco teórico, en la siguiente sesión, abordaremos qué técnicas nos recomiendan para escribir el marco teórico, es decir, formas de redactar nuestro contenido, de hilar los párrafos y citar apropiadamente las referencias, con un estilo editorial aceptado como APA, Harvard o Vancouver. La actividad la encontrarás en la descripción del vídeo, o presionando siguiente, en donde se te preguntará los temas vistos en la sesión. No olvides concluir tu actividad, y enviarla, tomar captura y compartirla en el grupo de WhatsApp. Gracias por ver el capítulo del taller sobre herramientas digitales académicas. Si tienes alguna duda o aclaración, por favor házmelo saber por WhatsApp, mi correo electrónico o en la caja de comentarios. No olvides realizar la actividad y de estar al pendiente del siguiente capítulo. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Comparte nuestro contenido. Nos vemos, hasta la próxima.